nosotros vamos a la Escritura, vamos a mirar que está escrita en 5 diferentes formas. Y es muy importante que nosotros podamos, cuando vamos al texto, identificar qué tipo de literatura es, si es un texto narrativo, si es un texto poético, si es un texto profético, si es una parábola o si es una epístola. De acuerdo al tipo de escritura, así vamos a hacer un énfasis a la hora de observar, de interpretar y de aplicar. Vamos a ver diferentes elementos en los textos narrativos. Lo que dice es lo que significa. Aún así, dentro de los textos narrativos nosotros podemos encontrar parábolas, profecías y demás dentro de un texto narrativo. Por ejemplo, los evangelios son textos narrativos, nos están contando un relato. Pero aún así ahí podemos mirar que a veces vamos a encontrar una parábola. Tenemos que hacer el ejercicio de identificar qué tipo de literatura es con el que estamos trabajando. Lo primero que uno hace cuando va a la escritura es un bosquejo simple. Eso era lo que nosotros habíamos dejado de tarea, trabajar el Salmo 4 desde una perspectiva de hacer un bosquejo simple. ¿Qué es un bosquejo simple? Empezar a leerlo varias veces. En virtud de que lo leamos varias veces vamos a entender cuál es el tema principal de este salmo o del pasaje que estemos estudiando. Una vez que tenemos cuál es el tema principal, cuál es la idea principal, nosotros vamos versículo por versículo viendo cada una de las ideas y vamos poniendo dónde empieza una idea, dónde termina, dónde empieza una idea, dónde termina en cada uno de los versículos. Eso es un bosquejo simple, ¿verdad? Es mirar propiamente cuál es el tema y poner ese título. De acuerdo al grupo que nosotros estemos trabajando, de esa misma forma nosotros vamos a poder titular de nuestro estudio. Si estamos trabajando con niños es muy diferente que si estamos trabajando con adultos o con jóvenes o si estamos trabajando con inconversos, etcétera. De acuerdo a la audiencia que tengamos, no cambiamos jamás el mensaje como tal, pero sí el vocabulario es diferente. No es lo mismo, ¿verdad?, hablar con alguien que tiene más conocimiento bíblico con alguien que está recién convertido y que no va a comprender muchas cosas. Entonces, a la hora de articular el mensaje, de deliberar el mensaje, de dar el mensaje, es cuando podemos cambiar la forma de decir las cosas sin cambiar el mensaje como tal. Ahorita vamos a hacer el ejercicio de ver qué título le pusieron ustedes al Salmo 4 y vamos a mirar que va a haber diferentes títulos, pero que la idea principal va a estar ahí. Una de las cosas que nos ayudan en este aspecto de encontrar las ideas y de ampliar las ideas y de comprender es tener varias versiones. Entonces hay versiones que nos clarifican cosas y demás. Yo les he dicho que dentro de la perspectiva de estudio, yo siempre uso la Biblia de las Américas y la Reina Valera. Son las dos versiones que yo me manejo a la hora de estudiar. Pero, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente es una Biblia que nos ayuda a comprender ideas. Lo que pasa es que es casi una paráfrasis. ¿En qué aspecto? La Nueva Traducción Viviente lo que me da es qué es lo que significa el texto. Entonces se sacrifica el aspecto de ir palabra por palabra para darme el concepto que se está planteando ahí, pero muchas veces eso hace clarificar ciertos pasajes y demás. Entonces es muy importante la hora de hacerlo. Entonces voy a leer para ustedes el Salmo 4 y luego vamos a mirar cómo lo titularon cada uno de ustedes. Una de las cosas importantes es que no nos basemos en el título que tiene la Escritura. Nuestras Biblias tenemos diferentes tipos. Yo tengo una que no tiene títulos y esas divisiones, tengo otra que sí, pero a la hora de hacer este ejercicio lo que me interesa es yo encontrar cuál es el tema principal. ¿Por qué? Porque recordemos que los títulos que aparecen, inclusive los versículos y los capítulos, no son inspirados. Estas son divisiones que gracias a Dios, ¿verdad?, teólogos, estudiosos y eruditos se dieron a la tarea de poder darnos eso. En el siglo XV, con la invención de la imprenta se revolucionó eso y nos ayudaron para poder ubicar pasajes bíblicos y demás, pero de nuevo, eso no es que sea inspirado. Entonces, un título está expresando la idea que encontró ese autor. Y generalmente están bien puestos, pero lo que queremos es nosotros descubrir esas mismas ideas y ponerlo en nuestras propias palabras, siempre basados en la idea principal. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Y amaréis la vanidad y buscaréis la mentira?
Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la versión Reina Valera del 60. No puse la Biblia de las Américas, que es la otra versión que yo uso, que tiene la ventaja sobre la Reina Valera, que tiene los últimos descubrimientos arqueológicos, ¿verdad? Manuscritos y demás que han aparecido en los últimos 150 años. Pero es muy similar a la Reina Valera. Pero hay una Biblia que se llama la Nueva Traducción Viviente, y vamos a mirar que cambia bastante. Yo aquí abajo tengo que cambiar esto que dice Nueva Biblia de las Américas. En realidad ahí es la NTV, Nueva Traducción Viviente. Solo para que lo tengan ahí en cuenta. Dice: respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú me declaras inocente. Libérame de mis problemas y ten misericordia de mí. Y escucha mi oración. ¿Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán sus mentiras? De algo pueden estar seguros: el Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando yo lo llame. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Vemos que cambia bastante. Yo nunca uso esa Biblia para hacer un estudio, pero sí nos clarifica ciertas cosas en particular. Me dicen qué título le pusieron ustedes al Salmo 4. Dios escucha y defiende mi causa. Confianza y seguridad del piadoso en Jehová. Garantías de confiar en Dios. Confianza en Dios. Respóndeme, Dios, por favor. David pide en oración y lo protege Jehová de acuerdo a su obediencia. Entre más uno lo estudia el pasaje, más puede ir afinándolo. Confianza en Dios en medio de la angustia por quién es Él. Cada uno hace un énfasis de acuerdo a la verdad bíblica, en base a lo que está mirando en el texto. Ahora ya tenemos la idea principal. Ahora vamos a empezar a mirar el versículo 1. ¿Qué nos dice el versículo 1? Voy a leerlo para ustedes. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Qué ideas miramos del versículo 1? En primera instancia, ahora mirando eso, yo veo que todo es una petición de intervención divina, apelando al carácter de Dios. David está pidiéndole a Dios que intervenga en su vida. Adelante, Marvin. Yo le puse siervo clamor en medio de la angustia. Muy bien, vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Entonces dice: escucha mi clamor, versículo 1. Ahora, algo que es importante es, vemos que estamos hablando de oración, pero ¿qué es lo que dice ahí? ¿Escucha qué? No dice mi oración. ¿Qué dice? ¿Escucha qué? No, y algo vemos allí cuando él dice: responde cuando clamo, oh Dios. O sea, David ahí está esperando una respuesta de Dios. Él no le está diciendo por si, Señor, ¿será que tú me escuchas? Ajá. O sea, sino él está como confirmando. Él está diciendo: respóndeme, para que Dios le responda a él. Él no está ni dudando ni por será o no será. Está esperando ese clamor que Dios estaba. ¿Por qué? Porque él estaba en una angustia, estaba en un desespero. Excelente. Ese contexto que nos habla, ahí no dice que él está orando, bueno, después sí, es una oración, pero vemos que hay algo más intenso, que dice clamor. Él no está orando al aire, no está orando por si acaso, a ver si sale, a ver si Dios me escucha, a la suerte, a la mano de Dios, como decimos muchas veces, a la ligera. Él no está en ese sentido, él tiene una seguridad
en medio de su dolor, en medio de su angustia, como Guillermo mencionó, porque Absalón se está rebelando contra David, su propio hijo quiere quitarlo, etcétera, etcétera, pero él en su angustia, en medio de eso, lo que hace es un clamor, es algo más intenso. Él está derramándose en la presencia de Dios porque sabemos que cuando estamos ahí, en angustia y demás, podemos venir a un Dios que es compasivo, un Dios que es amoroso, un Dios que es misericordioso, un Dios que nos escucha. Ahora, qué importante que ahí dice clamor, entonces tenemos que elaborar que es un poquito que es clamar. Él está clamando. ¿Y cuando clamamos nosotros? Cuando estamos en angustia, cuando estamos en preocupación, en ansiedad. Entonces, ¿qué es lo sabio para hacer en medio de la angustia, de la ansiedad? Clamar al Señor. Es importante, por eso yo puse escucha mi clamor, que no es simplemente orar, es clamar. Ya nos empieza a alimentar un poco más acerca de cuál es la circunstancia en la que está David. Lo otro que él dice, Dios, tú eres mi justicia, oh Dios de mi justicia. Ahí es donde empiezan, ¿verdad?, de ayudarnos también las otras versiones, porque cuando dice Dios de mi justicia, él no está diciendo que Dios es justo, aunque Dios es justo, sino que la justicia ¿de quién? De David. Es Dios, o sea que Dios es el que lo justifica, que Dios es el que lo declara justo, Dios es el que lo perdona, Dios es el que lo mira de esa forma. ¿Cómo nos llama la Biblia a nosotros? Santos, justos, porque el Señor nos mira en Cristo, en la justicia de Cristo. Mi justificación no está en mi vida, está en lo que Él hizo, en la obra redentora de Cristo Jesús. En este caso está hablando, yo apelo a que tú eres justo, a que tú tienes una justicia que me impartes, tú eres el que me perdona. Cuando tú dices perdón, no importa si yo me siento perdonado o no perdonado, si me arrepentí y el Señor me perdonó, listo, ahí cortó, borrón y cuenta nueva. ¡Qué maravilloso! Nuestra justicia es Cristo. No somos nosotros, es en Cristo. Por eso yo tengo seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo fue perfecta. Él nunca pecó, Él nunca falló. ¿Y cómo me ve Dios a mí? ¿Cómo nos ve a nosotros? No nos ve como el ex drogadicto, el ex borracho, el ex esto. No, nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Porque esa es la transición, eso se llama la imputación. La justicia de Dios se me aplica a mí. Es como que si yo hubiese sido el que vivió esa vida santa. Vemos qué intercambio es. Él recibe toda mi basura, mi quebranto, mis enfermedades, mi dolor, como dice el Salmo 53, el justo por los injustos, etcétera, etcétera. Eso es lo que sucede. Por eso, entender por qué es que Él es declarado justo, porque Él vivió por la fe en su Mesías. Entonces aquí David te está diciendo, Dios, tú eres mi justicia. Si lo vemos en la versión, la Nueva Traducción Viviente, esta es la idea detrás. Entonces yo leo varias versiones, voy al original y me doy cuenta que sí, que es lo que dice acá en la Nueva Traducción Viviente, respóndeme cuando clamo a ti, y luego dice, oh Dios, tú eres el que me declaras como inocente, tú eres mi justicia. Esa es la idea. ¿Quién nos declara a nosotros inocentes? El Señor. Por Él que somos limpios, purificados, perdonados, lavados. Recordemos, Jesús le dice a sus discípulos, ya ustedes están limpios. Aunque no todos, porque Judas estaba ahí, por la palabra que les he hablado. Entonces, es esto. Otro ejemplo de esto es cuando nosotros miramos, ¿recuerdan cuando Pedro es llamado a hablar con Cornelio y hay una visión? Tiene una visión y desciende un óleo, un manto grande con animales que eran inmundos, que ellos no podían comer para no contaminarse y demás, y el Señor le dice en la visión, mata y come, y Pedro le dice, no, ahora ninguna cosa inmunda ha entrado jamás a mi boca, yo me he guardado. El Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado, lo que yo he declarado justo. ¿En base a qué es declarado justo? En base al sacrificio de Cristo Jesús en nuestro favor. Es algo poderoso y maravilloso. Entonces David entiende que su justicia es Dios. Y otro aspecto que vemos ahí, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Recuerde que yo lo que aquí estoy poniendo es la idea. Si es observación, es textual. Lo que dice es lo que voy pasando y vamos a hacer ese ejercicio. Pero cuando estoy hablando del bosquejo simple, es la idea. ¿Cuál es la idea que está aquí? Cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. La idea es, tú lo has hecho antes. Yo no estoy clamando a alguien que no conozco. Yo estoy clamando a aquel que me ha salvado una y otra vez, que ha actuado en mi vida. Recordemos que cuando oramos no es para que Dios haga lo que yo quiera, sino es para yo sintonizarme con el plan de Dios, para saber que en todo hay un propósito, que en medio de cualquier cosa, por ejemplo, en una ocasión David está consternado, viendo que al malo le va bien. Él está con su problema de, yo hago lo bueno y no me está yendo bien, estoy escondiéndome y demás, y yo soy fiel al Señor. En cambio, a los malos, disfrutando y demás. ¿Y qué pasó? Él tiene un encuentro con Dios y Dios le cambia la perspectiva. Dice, tenía ese problema, estaba en esa disyuntiva hasta que, ¿qué?
hasta que vi cuál era el fin del malo, hasta que entendí que lo que viene es eterno, que es para siempre. Pero David está clamando a Dios, no le está clamando al hermano, no está clamando a la gente de la par, no está clamando a la tarjeta de crédito, sino a Dios. Mi descanso no es en que Dios va a hacer lo que yo diga, mi descanso está en que nadie me ha amado y me ama como Dios, y Él sabe que es lo mejor para mí. Entonces cuando yo vengo y me derramo delante de su presencia, yo confío en Señor, tú sigues en el trono. Todo se ve oscuro, no veo nada, pero tú sigues en el trono. Tú tienes un propósito para mí. Tú quieres formar a Cristo Jesús en mí. Tú quieres que yo produzca peso de gloria. Él apela a la esencia misericordiosa de Dios. En el versículo 1 cierra, dice, ten misericordia de mí, oye mi oración. ¿En base a qué? A su misericordia, que involucra que lo ha declarado justo. El versículo 2 es un llamado a analizar y a obedecer. En el versículo 2 y 3, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Y amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Acá las expresiones que vemos en el versículo 2, ahora, ¿qué ideas hay ahí? ¿Hasta cuándo volveréis mi gloria en infamia? Dos aspectos desde la perspectiva que Guillermo lo está poniendo. David está en medio de que están diciendo cosas que no son ciertas de él. Él está escribiendo cosas que le está pasando y está orando al Señor, pero en profundidad de este salmo, al venir siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos está hablando también de aspectos mesiánicos que sucedieron con Jesucristo. Nos está hablando a nosotros en formas generales, pero lo que estaba viviendo David es que lo estaban calumniando, estaban diciendo cosas malas de él. Vemos que esto es inspirado por Dios en el sentido que habla acerca de la gloria de Dios. He aquí es que están subestimando la gloria de Dios. Están minimizando las cosas de Dios. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Lo bueno de él. ¿Hasta cuándo van a escoger? ¿Qué habla ahí? Dice, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Aman las cosas de este mundo más que las cosas de Dios. Yo estoy escogiendo a Dios. No debe ser subestimada ni infamada la gloria de Dios. No subestimar las cosas espirituales. Esto es lo que hace el mundo. ¿Por qué sé que está hablando al mundo? Porque dice hijos de los hombres. Vemos que este es un aspecto que general y está diciendo que no debemos preferir las cosas humanas y carnales sobre las cosas espirituales. Que eso nos habla a nosotros como cristianos también. Muchas veces nosotros vemos ese tipo de cristiano que nos dice, ¿cuántas puedo tomarme y todavía no ser pecado? Están viendo hacer lo mínimo, no sé, como si la salvación fuera eso, pero estamos hablando de la relación personal con Dios. Hay cosas que no son malas, pero hay cosas mejores, como ustedes están escogiendo el conectarse y demás. No todo el mundo lo hace, pero va a haber beneficio en eso. Pero no todo el mundo prioriza las cosas espirituales, lo eterno sobre lo material y lo pasajero, como las cosas vanas. No debemos preferir o priorizar lo pasajero, lo falso, lo mundano sobre las cosas de Dios. El domingo hay personas que no se congregan por varias razones, pero algunas de ellas es una, porque es el único día que tienen para descansar, dicen ellos. Entonces, ¿cómo voy a ir a la iglesia si es el único día que puedo dormir tarde? No. Y el lunes tengo que ir a trabajar. No valoran el congregarse, no valoran el ofrecerse a Dios, porque es mentira que es el día del Señor, porque son 2 horas lo que le damos, y si se pasó 2 horas jamás, ya eso es religiosidad, dicen, qué bárbaro. Ahora lo que quiero es por lo menos valorar ese aspecto de congregarme, ver que es una necesidad para mí, pero hay gente que no lo valora. Otra cosa es que el domingo lo pagan doble, si yo no voy a la iglesia me lo van a pagar doble en un trabajo. A veces valoro más el tener más dinero que tener la bendición de Dios. Entonces todas esas ideas afloran ahí cuando dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia y amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? El 3 dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Sabed pues que Jehová ha escogido. ¿Quién escogió? Él nos llamó. Ha escogido al piadoso para sí. Qué rico, ¿verdad? Que nos escogió para estar cercano a nosotros. Ahora, ¿cuál sería una buena pregunta ahí a hacernos dentro de la perspectiva práctica? En esta semana, ¿cuántas veces usó usted la palabra piadoso? Casi de muy poco uso. No se usa. ¿Será bueno saber qué es ser piadoso? Amén, amén. ¿Cierto? Esa es la pregunta que yo me quiero hacer. ¿Qué es ser piadoso? ¿Por qué? Porque si Jehová lo ha escogido, si estamos hablando que Jehová lo escucha, qué importante definir el término piadoso.
Obviamente aquí la mayoría tenemos un concepto alrededor de lo que es ser piadoso, pero inclusive si yo voy a enseñar el texto, quiero clarificar la idea de piadoso, que bíblicamente qué habla de piadoso, qué es lo que significa ser piadoso. Debo refrescarme yo muchas veces el concepto, y habrá alguien que cuando yo hablo de piadoso tal vez no entienda. Por supuesto, porque no es algo que se usa comúnmente. Entonces no debo pasar por alto el hecho de creer que todo el mundo sabe qué es ser piadoso, sino que debo definir el término piadoso, porque la mayoría no entiende qué es ser piadoso, ser devoto, practicar, vivir el cristianismo. Habla de devoción al Señor. Un piadoso es aquel que vive en una forma que es un ejemplo a los demás. Inclusive esto es una de las características que pone la Iglesia Católica para hablar de santificar a alguien que vive una vida piadosa, digna de imitar. Esto es lo que no tenemos que deducir, porque yo sepa que es ser piadoso, al que le estoy explicando esto no necesariamente sabe qué es ser piadoso. Esas son las cositas que debemos de mirar. ¿Qué es ser piadoso, devoto, practicante? No solo eso, si seguimos ahí en los versículos 4 y 5 nos va a dar características de ese piadoso. Bueno, es alguien que medita en su corazón. Dice, temblad y no pequéis. ¿Quién tiembla y no peca? Aquel que es piadoso. Meditar en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. ¿Qué es lo que hago aquí? Rumiar como la vaca, estoy rumiando la palabra, estoy meditando en la palabra, estoy leyéndola y ejercitando lo que me está diciendo. Dice que medite en mi corazón. Cuando habla en el corazón, ¿de qué está hablando? Es donde tomo las decisiones. Habla también de la mente, del raciocinio. Es donde se inclina la balanza. ¿Qué decisión voy a tener? Al final voy a hacer lo que en mi corazón yo quiero. Al final es eso, por eso dice, cuida tu corazón, que tu corazón sea bueno. Por eso el Señor nos dice que nos va a dar un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible a sus cosas. Tenemos una nueva naturaleza en nosotros ahora, entonces tenemos que meditar en nuestro corazón. ¿Qué es meditación en el mundo? La meditación en el mundo es poner nuestra mente en blanco, hacer un alto y empiezan a hacer sus movimientos y demás, y la idea es dejar la mente en blanco. Lo que pasa es que cuando dejas tu mente en blanco es para que se meta un demonio. Tenemos que tener cuidado, es para que se meta un espíritu y demás. La meditación cristiana no es vaciar nuestra mente, es llenar nuestra mente con la palabra, es rumiar la palabra de Dios. Es deleitarnos en ella, es llenarnos constantemente de los conceptos bíblicos, de la perspectiva espiritual, es sacar la mentira y meter la verdad de Dios, sacar mentira y meter verdad de Dios y meditar en esos conceptos de la palabra de Dios. Cuando yo estoy meditando en mi corazón, en la palabra de Dios, cuando estoy haciendo eso, ¿saben qué produce? Produce santidad, también produce una obediencia práctica, ofrece sacrificios de justicia, y confía en Jehová. También que trae confianza en el Señor, el estar metido en la palabra de Dios. Cuando uno se siente muy débil y demás, y dice, wow, ¿cómo estoy descuidando la palabra? Estoy descuidando de leer, simplemente disfrutar la palabra, porque usted se mete en la palabra y es alimento espiritual. Debemos cuidar el corazón, ¿verdad? Meditando en eso. ¿Qué le estamos metiendo a nuestra mente y nuestro corazón? ¿Cómo se cuida un corazón humano? Físicamente, ¿cómo se cuida el corazón? Bueno, se cuida con una buena dieta, ¿cierto? Para cuidar los triglicéridos y las grasas saturadas y todo eso, ¿verdad? Debemos cuidar el corazón físico con una buena dieta alimenticia. ¿Cómo cuidamos nuestro corazón espiritual? De la misma forma, con una buena dieta, con buena palabra, con alimento espiritual, sacando mentiras y conceptos que el enemigo pasa bombardeándonos con basura constantemente y metiendo la verdad de Dios. Entonces debemos meditar, y la meditación cristiana no es poner nuestra mente en blanco, es hacer un alto muchas veces y analizar qué estamos haciendo, qué está pasando. ¿Cuándo debemos hacer esto? Una vez al año. No dice estando en tu cama. O sea, ¿cuántas veces se acuesta usted? Todos los días. Todos los días debemos meditar. Pero ¿saben qué es lo que me pasa a mí muchas veces? Y que el Señor por eso me llevó a este salmo. Que muchas veces lo que hago es meditar en el Facebook, en lo que estaban hablando los hermanos y viendo aquel y viendo aquello. Y cuando yo veo esos 10 minutos se convierten en una hora y me quedo dormido. Dios me habla, Víctor, hey. ¿Usted sabe qué diferente sería que usted meditara en su corazón, en los principios míos? ¿Cómo voy a ser un mejor padre? ¿Cómo ser un mejor esposo? Voy a ver cómo ser un mejor siervo de Dios, un mejor profesor, etcétera, etcétera. Este es el consejo de Dios. Entonces vemos cómo hay un montón de cosas con nosotros analizar qué nos dará el verdadero bien
Aquí ya empieza otra idea en los versículos 6 y 7 que nos hablan de bien. Muchos son los que dicen quién nos mostrará el bien. La idea que está diciendo ahí, muchos van a decir, ¿cuál es el camino de la prosperidad? ¿Cuál es el camino desde la perspectiva únicamente física y demás? Y David hace un contraste diciendo, Señor, resplandécele la luz, ábrele los ojos, que ellos puedan ver que el bien eres tú, que el bien es estar en tus caminos. Estamos profundizando más en los conceptos, pero simplemente analizar cuál es la idea que está ahí detrás. Eso es lo que vamos haciendo, leyendo y viendo cuál es la idea que está ahí. Y al final ya podemos repetir el versículo que no sabemos de memoria: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero hay algo detrás de esa expresión, todo lo que vimos anteriormente. Por eso él puede estar confiado, porque depende de Dios, porque camina en su justicia, camina en obediencia, porque se sabe justificado por el Señor, porque se sabe en la misericordia de Dios, porque es alguien que medita en la palabra de Dios. Al meditar en la palabra de Dios cambian los conceptos. Por ejemplo, cuando usted peca, ¿sabe qué es lo que dice su carne? Todo el mundo peca. Es más, no le dice pecar, dice fallé. Fallé, todo el mundo falla, nadie es perfecto. Eso dice su carne, empieza a justificar el pecado. ¿Qué le dice Satanás? Usted es un hipócrita, usted es un falso, usted es una basura, usted no sirve para, ¿cómo se llama cristiano si falla en lo mismo todo el tiempo? Usted debe alejarse de eso, hipócrita, pare ya eso, usted le da asco a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Meditar en la palabra. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Cómo debo trabajar el pecado? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonarnos de toda nuestra maldad. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso David sabe que su justicia es Dios. Pero vemos la diferencia de lo que dice la carne, lo que dice Satanás y lo que dice la Biblia. Necesitamos meternos en las verdades absolutas de Dios. David está durmiendo confiadamente a pesar de que sus enemigos están todos alrededor tratando de matarlos. Pero él sabe que hay un Dios soberano que tiene un plan perfecto para él. Él sabe que cuando le toque, la va a tocar. Recuerda a Jesús cuando pasaba en medio de las multitudes que querían matarlo. Él sabía que no había llegado su hora, pero sabía cuándo era su hora también. Entonces, ya tocó. Es la hora. Entonces no saquen espada, no traten de defenderme. El que ordenó esto es Dios, el soberano. Ok, entonces lo primero que hacemos con el texto, el bosquejo simple como lo vimos, y con solo eso ya nos alimentamos, meditando y sacando ideas, ¿sí, verdad? Y nos ayuda para no irnos y desviarnos de un lado al otro. Entonces con solo hacer el bosquejo simple ya nos vamos alimentando mucho. Pero ahora vamos a profundizar un poco más en aspectos de hacer un recuadro y formular preguntas inductivas. Las preguntas inductivas son de observación, de interpretación y de aplicación. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, hacemos una columna con preguntas de observación, otra de interpretación y otra de aplicación. Vamos a ejercitar eso hoy. Entonces, a nivel general, vamos a hablar de qué es lo que estamos diciendo con encuadrar, que eso es lo que vamos a hacer con el texto. Cuando está aprendiendo a formular preguntas inductivas, estás aprendiendo una habilidad. Como cualquier actividad, su nivel de habilidad para hacer preguntas va mejorando con la práctica. Cada vez nos vamos viendo más agudos. Yo ya empiezo a mirar, este término tengo que definirlo. ¿Quién lo está diciendo? ¿Dónde lo está diciendo? ¿Habrá otro pasaje paralelo? Todas esas cositas, vamos con la práctica mirando más y más cosas. El primer gran paso para hacer un estudio completo y metódico del pasaje que va a estudiar. El primer gran paso es estudiar, es hacer un estudio completo y metódico del pasaje, mirarlo en general. Un estudio superficial produce preguntas y discusiones superficiales. Un estudio minucioso producirá preguntas que van a involucrar tanto a usted como a los que lo acompañen en las fuertes realidades del pasaje que se está estudiando, para que sean llevados hacia Dios y sus caminos. Esto está elaborado como si usted está dando esto o va a dar esto a un grupo determinado. Los buenos resultados demandan tiempo y esfuerzo dedicados al estudio cuidadoso de la Biblia. Más tiempo, más afín. Hagan un estudio pensando en sí mismo en primer lugar. Todo empieza en casa, o sea, todo empieza conmigo. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme? Después hágalo pensando en las personas que van a estudiar con usted. ¿Qué podemos aprender para nuestras vidas al estudiar juntos? Cuando termine de encuadrar el texto, revise su cuadro y marque los puntos que tengan un significado especial que quiera incluir en su estudio.
Encuadrar es hacer 3 columnas: observación, interpretación y aplicación, y ir versículo por versículo llenando eso, haciendo preguntas al texto. Sus preguntas deben llevar al grupo hacia la principal línea de pensamiento del pasaje para que puedan descubrir los puntos más importantes y aplicarlos a su vida. Es importante recordar con qué tipo de grupo está trabajando: nuevos conversos, cristianos maduros, jóvenes, personas mayores. Inclusive a veces es algo tan simple como dando un ejemplo de mecánica en un pueblito donde la gente anda en burro. O sea, ¿entenderán algo? No, era lo más mínimo. Tengo que, de acuerdo a mi audiencia, tengo que aplicar los principios que ellos lo entiendan, esa verdad bíblica. Entonces yo lo que hago es meterme en todos los conceptos lo más profundo que pueda para simplificárselos a ellos. Nosotros nos complicamos para que sea simple para las personas que les damos el mensaje. Mucho de lo que estudiamos no lo vamos a decir el domingo o no lo vamos a exponer, ¿verdad?, en una clase, etcétera, pero necesitamos saberlo porque va a haber preguntas y porque yo quiero con autoridad declarar cada uno de estos principios, y para eso se requiere el estudio. Comience con preguntas de reconocimiento que los familiaricen con el pasaje. Preguntas como: ¿quién está involucrado? ¿Cuáles son los personajes? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Las circunstancias alrededor, etcétera. Usando preguntas inductivas, guíe secuencialmente a través del pasaje de principio a fin. Como ahora yo hice una pregunta: ¿qué sería aquí un término a definir? Bueno, ahí el término piadoso sería bueno definirlo. ¿Que ahí está diciendo orar o está diciendo clamar? Bueno, clamar habla de intensidad y nos da más información de cuál es la circunstancia en la que está el salmista. Es importante hacer preguntas de observación, o sea, de los hechos, de interpretación, qué significa, y de aplicación, de acción, donde haya una aplicación importante. A veces hay 2 versículos y realmente no, en un versículo no hay aplicación, entonces no hay que forzar el texto. A veces es en 3 versículos, aquí ya hay una aplicación, en los 3 ya ahí sí, o en uno sí hay, a veces en uno hay 2 aplicaciones, etcétera. Entonces es de acuerdo a lo que nosotros nos hable el texto. Preguntas de observación: observe y ayude al grupo a extraer lo que hay en el pasaje. Hay diferentes maneras de ver los qué, quién, cómo y cuándo. Conviértase en un periodista, en un investigador. Más minucioso, mejor. Preguntas de interpretación: analice y pregunte por qué. Así encontrará verdades importantes. Necesita definir palabras, frases. Preguntas de aplicación: estas preguntas hacen pensar y planear en cambios necesarios para hacer en su vida, actitudes, relaciones y acciones, cosas a dejar de hacer, cosas a hacer. Todo esto lo tenemos que mirar cuando estamos analizando un texto. La aplicación debe fluir naturalmente del significado de los puntos principales, cuando el punto crucial ya está claro y entendido. Una vez que tenemos claro cuál es el tema que está hablando el texto, nosotros podemos aplicar de acuerdo a esa verdad espiritual que nosotros encontramos, que nos habla el texto. Una vez que hayamos bosquejado este texto, estará listo para dividir el texto y aún más para encuadrarlo, para ponerlo en los cuadros. El cuadro se usa para examinar el texto cuidadosamente a través de nuestro sistema de observación, y ponemos una O en las preguntas de observación. En las preguntas de interpretación ponemos una I, y en las preguntas de aplicación una A. Tome cada sección del bosquejo por separado y léalo versículo por versículo, prestando atención a las palabras, frases, ideas importantes. Haga esto por todo el texto secuencialmente, ¿verdad?, verso por verso. Así es como se miran las 3 columnas: observación, interpretación y aplicación. Y vamos a hacerlo un pequeñito ejemplo con Marcos 2 del 1 al 12. Nosotros vamos a estar trabajando hoy en textos como narrativos, que son los textos más simples que hay, porque lo que dice es lo que significa. La escritura contiene muchos libros escritos en forma narrativa. Estas historias son bastante fáciles de entender. En el Antiguo Testamento, los libros narrativos incluyen el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, y los libros históricos desde Josué hasta Esther. En el Nuevo Testamento incluye los Evangelios y el libro de los Hechos. Y cuando hablamos de narración, vamos a tener un cuadro para las diferentes figuras literarias. Vamos a ver qué es importante a la hora que tenemos un texto que es narrativo, como el que vamos a ver ahora en Marcos. Entonces, ¿qué tenemos que preguntarnos? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Todas esas cosas en un texto narrativo que nos está contando una historia. Encuentre relaciones entre los personajes. Trate de sentir las emociones. Póngase en el lugar de cada personaje que aparece en la historia. ¿Qué sientes? ¿Qué ves? ¿Qué piensas?
piensas. Por ejemplo, Jesús llegó y les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Recuerdan dónde preguntó Jesús eso? Es el lugar de la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a dejar el escritorio, su casa, su oficina, donde usted se encuentra, y va a viajar conmigo a Cesarea de Filipo. Entonces nos vamos a conducir a Cesarea de Filipo. ¿Dónde estamos? En el norte de Israel, por los altos del Golán. Estamos al pie del monte Hermón. El monte Hermón es un monte que se llena de nieve, y esa nieve es la que nutre el río Jordán. Son los afluentes del río Jordán. En este lugar, en Cesarea de Filipo, es nombrada así por Filipo, uno de los hijos de Herodes el Grande, que es hermano de Herodes Antipas. ¿Recuerda Herodes Antipas, que fue el que mató a Juan el Bautista? Juan le decía a Herodes que no era lícito andar con la mujer de su hermano. ¿De cuál hermano estaba hablando? De Felipe, de este que le puso Cesarea de Filipo, en honor a César y a él mismo Felipe. Este lugar, Cesarea de Filipo, tiene características especiales. Aparte de su hermosura y demás, hay muchas cavernas, y dentro de esas cuevas hay una cueva grande, y esa cueva se le llamaba las puertas del Hades, las puertas del infierno, y había un templo para el dios Pan, y se hacían sacrificios humanos y demás. Posteriormente los romanos vienen y lo toman, y se le hace culto a César en ese lugar, y a muchas divinidades. Entonces era un centro de idolatría total para esa región. Venía gente de todas partes del mundo para adorar sus ídolos y demás. Hasta el día de hoy está lleno de pequeños agujeros como ventanitas donde se ponían sus ídolos y adoraban. En ese preciso lugar es que Jesús les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ellos que soy? Y luego le dice, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? En otras palabras, viendo el contexto, ¿creen que soy uno más de todos estos ídolos que están aquí? ¿Y cuál es la declaración de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, Pedro, sobre esa expresión, sobre esa declaración de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre lo que estás diciendo, está en la base, la construcción de la iglesia. Y dice, y sobre su iglesia no van a prevalecer las puertas del infierno. Entonces vemos toda la relación ahí. Cambió un poco viendo el lugar donde ocurrió todo esto. Nos ayudó un poco a entender todo el panorama, el hecho de saber dónde fue, qué se hizo, qué lugar. Vemos cómo amplía todo, como es una narración, todo eso es importante. ¿Es importante eso para una parábola? No. En la parábola lo importante es por qué está diciendo la parábola, porque la parábola es un ejemplo, no es una realidad en el sentido de que no es literalmente que así pasó, pero sí nos da una verdad espiritual. Entonces, ¿por qué está contando esa parábola? Eso es lo importante. Pero no todos los detalles de la parábola. ¿Dónde fue que dejó las ovejas? Eso no es importante, es un ejemplo. Vemos las diferencias en las figuras literarias. Entonces, estamos hablando de textos narrativos. Vamos a hacer este ejercicio. Lea el texto varias veces y responda a las preguntas inductivas. Lo que hacemos son preguntas, yo les voy a dar las preguntas y eso es lo que vamos haciendo por el texto. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, enjuagándolos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavase, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. Vamos a dejarlo hasta el verso 10 para hacer el ejercicio del encuadre. Lo primero que uno hace es empezar a hacer preguntas de observación. Si vemos una O acá es porque son preguntas de observación. Dice, ¿qué personajes están involucrados
en esta historia. Podemos ver el versículo 1. ¿Qué personajes podemos mirar ahí en el versículo 1? Jesús, ¿Qué otro personaje podemos ver en el versículo 1? Sus discípulos siempre. Si somos literales, ahí dice sus discípulos. Habla del Padre también. Excelente, el Padre. Y luego del Padre, ¿quién tenemos? Los suyos que estaban con él en el mundo, que Marvin lo mencionó y esos son sus discípulos, pero en este caso ponemos literalmente quiénes eran. En el versículo 2, ahora, ¿qué personajes vemos ahí? El diablo. El diablo está Judas. Luego está Judas Iscariote. Bueno, separarlo para saber cuál Judas está hablando. ¿Quién más? Simón, Excelente, Simón, y tenemos que poner el padre de Judas para identificarlo con Simón Pedro. Entonces, ya aquí yo hice una lista. Algo que hago cuando tengo tiempo es poner, digamos, Jesús, por ejemplo, en rojo. Entonces, cuando vuelva a aparecer en el pasaje Jesús, a veces va a decir él y se está refiriendo a Jesús, lo pongo en rojo. O a veces dice Señor y se está refiriendo a Jesús y también lo pongo en rojo. Entonces, así yo sé cuándo es el Señor el que está hablando. O cuando hablamos de los suyos, digamos que lo pongo en verde. Y cuando dice sus discípulos, acá abajo, yo sé que está hablando de ellos. Entonces, en el mismo verde, y así yo voy viendo, ¿verdad?, quién está hablando y a quién se está refiriendo. Es un ejercicio que hago nada más para orientarme. Pero acá están los personajes, pero vemos que tenemos que hacerlo despacio para no perder a ningún personaje. Entonces a Jesús, el Padre, los suyos que estaban con él en el mundo, el diablo, Judas Iscariote, Simón. ¿Por qué puse padre de Judas? Para reconocerlo que no está hablando de Pedro. Por eso dice Judas Iscariote, para distinguirlo. Luego habla de Dios, luego sus discípulos, Simón, Pedro. Otra pregunta, ¿qué evento estaba a punto de suceder? la fiesta de la Pascua. Excelente, la fiesta de la Pascua. Luego dice, ¿qué es la fiesta de la Pascua? Esto sería observación, es de interpretación. Eso, interpretación. Excelente, Benjamín. La observación es que era la fiesta de la Pascua. Interpretación sería, ¿qué significa la fiesta de la Pascua? ¿Será bueno identificar eso? Claro, necesito saber qué es la fiesta de la Pascua. Más de uno me va a preguntar, es bueno mencionarlo, tiene relación con todo lo que va a suceder en el pasaje. Esto sería de interpretación. El Pesach, que es la fiesta de la Pascua, y acá yo hago el ejercicio de estudiar qué es la fiesta de la Pascua. No necesariamente yo voy a decirles todo lo que está ahí en el mensaje, pero sí puedo mencionarles de qué se trata. Y yo sí tengo que saberlo por si alguien tiene dudas y demás. Luego, pregunta de observación. Describan sus propias palabras los eventos del pasaje. Es el ejercicio de ir memorizando el texto hasta hacerlo propio. Luego, otra pregunta de observación. ¿Qué es lo que Jesús sabía acerca de sí mismo que se menciona en el versículo 1? Que su hora había llegado. ¿Cuál hora? La hora de su sacrificio. Dice, observación, ¿dice ahí sacrificio? No. Eso sería No. Eso está bien, ¿verdad? Eso es lo que iba a pasar. Pero Marvin, eso sería interpretar, porque eso es lo que significa. Entonces dice observación, que dice el texto, ¿verdad? Fanny. Para que pasase de este mundo al Padre. Excelente. Vemos que esto casi estoy copiando el versículo. Esas son las observaciones. Entonces, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al otro. Ahora, una pregunta de interpretación es ¿qué significa eso? Eso sería la pregunta de interpretación que Marvin no contestó. ¿Cuánto amó Jesús a sus discípulos? Dice que los amó hasta el fin. Hasta el fin, eso es de observación. Entonces, ¿cuánto? Hasta el fin. Ahora, ¿qué implica eso? Si es interpretación, significa que los amó hasta el fin, que los amó perseverantemente, o sea, durante toda su vida, pacientemente, intencionalmente, sacrificialmente y prácticamente. ¿Cómo les demostró su amor a ellos en ese momento? ¿A través de hacer qué? Pues lavándole los pies. Excelente, porque le lavó los pies. Ese amor incluía a Judas Iscariote. Interpretación. Por supuesto que sí, ¿no? Porque nos ama a todos, no excluye a nadie, pues. Amén, pero ¿cómo lo vemos en el texto? También le lavó los pies. Cuando llegó Judas no paró, dijo, no, ya aquí ya no. Él le lavó también los pies, entonces le mostró ese amor también a Judas, le dio una oportunidad más para que viera, ¿verdad?, que Dios lo amaba, que podía, ¿verdad?, arrepentirse en medio de eso. Pero vemos una vez más que él también hace lo mismo que hizo con sus otros discípulos de lavarle los pies. Jesús nunca elajeró a Judas y verdad que cuando él dijo que alguien lo iba a entregar, todo el mundo señaló a Judas, claro, es ese. No sucede eso porque Jesús nunca lo discriminó. Es más, le dio un puesto de honor entre los discípulos dándole la bolsa. ¿Por qué podía Jesús amar a Judas
aun cuando este era su enemigo, estaba a punto de entregarlo. ¿Cómo es que se puede hacer eso? ¿Por qué Jesús pudo hacerlo? Porque no estaba amando a Simón en este amor carnal. Porque Jesús está manifestando su amor ágape, no es por ser Dios. Él nos pide a nosotros que hagamos lo mismo. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? ¿Podríamos hacerlo nosotros? Sí, si estamos en sujeción al Espíritu Santo. Dice que cuando nosotros venimos a Cristo tenemos una nueva naturaleza y que el Espíritu Santo ha derramado su amor ágape sobre nuestras vidas. Entonces nosotros podemos amar en esa forma. Ahora, en nuestra carne es imposible. Jesús en su carne no podía hacerlo, pero él siempre estuvo lleno del Espíritu Santo y nos modeló a nosotros cómo se mira una persona total y absolutamente sujeta al Espíritu Santo, sometida al Espíritu Santo, a la voluntad de Dios. Pero nos está modelando a nosotros y por eso es que nosotros sabemos de testimonios de personas. Corrie ten Boom estuvo, ¿verdad?, en un campo de concentración. Ahí mataron a su hermano, a su papá, a su hermana y solo ella salió por un error, entre comillas, de los campos de concentración alemán. Pero una de las cosas que ella dice es que en una ocasión, cuando ella estaba en una conferencia, viajaba por todo el mundo dando conferencias sobre perdonar y amar a otros, después de todo lo que ella pasó en los campos de concentración, llegó un general que había sido el que siempre a su hermana la golpeaba y todo hasta el punto que murió, y este general era el culpable de eso. A veces que nos hagan algo a nosotros es difícil, pero no es lo mismo que se lo hagan a un hijo de uno o a un hermano o a alguien, ¿verdad?, que uno ama. En una conferencia donde ella está hablando del perdón, llega este general y dice: Dios me ha perdonado y yo sé que soy lavado, y tienes razón. Y dice Corrie ten Boom, y me dio mi mano y me dice: yo oré para que Dios me diera la oportunidad de venir y encontrar a una de mis víctimas y pedirle perdón. Entonces yo quiero decirte que por favor me perdones. Entonces ella dice que ella cerró los ojos y dice: yo no puedo perdonar. ¿Cómo voy a perdonar? Yo solo veía la imagen de mi hermana siendo golpeada por él, siendo arrojada en la nieve, desnuda, y todas las cosas que él le hizo. Y dice: yo no podía perdonar, solo cerré mis ojos y dice: Jesús, me doy cuenta en este momento que si yo no perdono, tú no me perdonas. Y me doy cuenta que no tengo la capacidad de perdonar, pero tú sí puedes perdonarlo. Por favor, perdónala a través mío. Y sintió, ¿verdad?, la llenura del Espíritu Santo y lo abrazó. Y le dice: te perdono, eres mi hermano y vamos a pasar la eternidad juntos. Pero eso es posible por el amor ágape en nuestras vidas. Nosotros, el problema es que muchas veces decidimos no actuar de esa forma y guardamos rencor a nuestros hermanos y no les queremos hablar y el orgullo y demás, pero está en nosotros ahora que hemos nacido de nuevo. Entonces, por eso es que Jesús pudo hacerlo, porque estaba lleno del amor de Dios. Y luego dice: haga una lista de los hechos. En el versículo 3 dice: ¿qué sabía Jesús acerca de sí mismo? El Padre le había dado todas las cosas en su mano. ¿Qué también sabía? Dice el texto, que había salido de Dios. ¿Qué también sabía? Que a Dios iba. Él tenía su identidad clara, por eso no le importó quitarse su túnica y demás y ceñirse como el esclavo más bajo que había y lavar los pies de los discípulos. ¿Por qué Jesús lavó los pies de los discípulos en interpretación? ¿Cuál fue el objetivo de lavar los pies? Él lo dice también, podría hacer observación también, pero ¿por qué lavó Jesús los pies de sus discípulos? Nos enseña, Víctor, la grandeza del servicio. Nos enseña que el cristianismo es una espiral diferente. Aquí el más grande es el servidor de todos. Aquí no es una posición, no es que si corren en la sillita va el siervo y no. El siervo es un siervo, está ahí para darse a los demás, no está para que lo sirvan. Jesús nos modeló eso, nos enseñó eso. Alguien lleno del Espíritu Santo no es alguien que pasa pidiendo que lo traten con diferencia y con privilegios y demás. Es alguien que entiende que está ahí para darse a los demás. Cuando yo recibí mi certificado como pastor en California, una de las cosas que hizo Pastor Chuck Smith fue darme el certificado y una bomba de estaquear baños y un balde y un trapo. Dice: no se le olvide que usted va a servir a la gente, usted no se va a servir de la gente. Ese es el objetivo de un siervo de Dios, alguien que está ahí para los demás, no para que lo sirvan. Eso es lo que nos enseña Jesús, a lavar los pies, a modelar, a darnos a los demás en obediencia, ¿verdad?, al Padre. Entonces, como un ejemplo, modelando nuestra actitud y accionar como cristianos. El objetivo es que hagamos lo mismo que hace Jesús, pero muchas veces nosotros no. Queremos posiciones de honor, queremos reconocimiento, queremos un título que diga aquí algo, y yo soy ahora reverendo, y yo ahora soy esto, y ahora yo soy lo otro. Bueno, no es lo que enseña la Escritura. Otra de las cosas importantes es que, como los apóstoles, si atendo a las viudas y demás, yo voy a descuidar la oración y el estudio bíblico. O sea, si tengo que lavar, lo hago sin ningún problema.
pero ¿cómo le sirvo a los demás? Una, sin prepotencia, entendiendo que todos tenemos diferentes funciones, pero dándole el mejor estudio que yo pueda darles. Yo, ¿verdad? Estudiando con todas mis fuerzas para que sea lo mejor para las personas que me van a escuchar. Estoy sirviéndoles de esa forma en la función que Dios me ha dado, en este caso como maestro, pero estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Lo otro es entender que la posición de enseñar no significa que yo soy más que nadie. Yo estoy aquí por gracia y misericordia de Dios, como lo estamos cada uno de nosotros y como lo está cualquier persona que Dios use. Por su gracia y misericordia, no por merecimiento. Entonces, tener eso bien claro. Pero no implica que yo tengo, digamos, que lavar el baño cuando debería estar estudiando para poder enseñar el domingo. Debemos enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros y hacerlo con humildad, en dependencia del Espíritu Santo y dando lo mejor para el Señor. Ahora todos tenemos que estar dispuestos a lavar los baños, a hacer lo que tengamos que hacer, pero debemos enfocarnos en la función. Va en esa dirección. ¿Quién le correspondía lavar los pies? Bueno, al esclavo de los esclavos, al más bajo. Ahí ustedes pueden ya mirar eso en la cultura. ¿Cómo respondió Pedro cuando Jesús le iba a lavar los pies? La respuesta de Pedro es muy orgullosa. Estaba sorprendido que el maestro, que el líder, que el más grande estuviera lavando los pies. Y creo que para él sintió como esto no es políticamente correcto. Porque Pedro, por ejemplo, muchos dicen es que es tan humilde que no quería que le lavaran los pies. Pero no es el caso en el sentido de lo que yo miro en el texto. ¿Por qué yo no miro esta humildad de Pedro? Porque Pedro nunca le dice, no, Señor, yo tengo que lavarte los pies a ti. ¿Recuerdan la ocasión con Juan el Bautista? Cuando Jesús va a ser bautizado, que le dice, Juan, no, Señor, usted debería bautizarme a mí. Es diferente. En este caso, Pedro nunca le dice al Señor, déjame lavarte yo los pies. ¿Por qué no quiere Pedro que Jesús le lave los pies? Porque está rompiendo el protocolo, porque esto es interpretación, no es correcto socialmente y hasta cierta medida es vergonzoso. ¿Cuál es su maestro? El que está ahí tirado en el suelo, sucio, ¿verdad? Lavando los pies, porque lo hacía el más pequeño de todos. El esclavo no podía mirar la cara de la persona que le estaba lavando los pies y demás. Era lo más bajo que podía hacer un esclavo. Y Jesús lo está haciendo. Extraigo que Pedro tiene cierto problema con esto. Recuerde que vienen de la discusión de quién iba a ser el más grande. ¿Cómo vuelve a responder Pedro a Jesús en el verso 9? Recordemos que Jesús le explica, le dice, Pedro, lo que yo voy a hacer no lo entiendes ahorita. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, jamás, lo cual es totalmente contrario a lo que usted puede decir. Si usted está diciendo, Señor, amo, dueño, Dios mío, jamás. Y luego en el 9, cuando ya Jesús le dice, bueno, no tendrás parte, le habla fuerte, le dice, no tendrás parte conmigo si no te lavo. Y ahora él empieza a decir que le lave los pies, que la cabeza y demás, que le lave las manos y todo lo demás. Entonces es una ignorancia, pero de nuevo es él actuando en su carne. Explique lo que Jesús quiso decir en el versículo 10, cuando habla de que ellos están limpios, aunque no todos, porque habla de un aspecto profundo de lo que es la salvación. Vamos a hacer observaciones. La observación es antes de la fiesta de la Pascua. En el versículo 1 dice antes de la fiesta de la Pascua. Es lo primero que aparece en el versículo. Entonces la observación es literalmente qué es lo que dice el texto. ¿Cuál sería la interpretación? La interpretación es la fiesta de la Pascua. ¿Qué es la fiesta de la Pascua? La interpretación, Israel conmemora el haber sido liberados de la esclavitud de Egipto. Okay. Esta es la interpretación, eso es lo que significa la fiesta de la Pascua. En aplicación, ¿qué podríamos mirar ahí? ¿Cómo podríamos aplicar este principio? ¿Eres libre o esclavo? ¿Estás en Egipto? ¿Ya saliste de Egipto? No vuelvas a Egipto, no vuelvas atrás, no vuelvas a las prácticas pecaminosas. Tú ahora eres libre para vivir conforme a lo que Dios te llama. Y sigo leyendo el versículo 1, otra observación que dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Esta es la segunda observación. Vemos que la observación es prácticamente lo que dice el texto, eso es lo que buscamos. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué implica eso? Jesús sabía que era hora y que sería traicionado, moriría en una cruz y resucitaría. Eso es lo que implica pasar de este mundo al otro. Eso es lo que implicaba que había llegado su hora. ¿Cómo podemos aplicar este principio a nuestras vidas? Bueno, sabemos en qué hora estamos. Sabemos que es tiempo de poder llevar gloria y honra al nombre de Dios, que debemos despertarnos de este sueño y acumular peso de gloria. La Biblia nos habla de hacer coronas, de hacer tesoros en el cielo, nos habla de galardones, nos habla de eso, pero es el día a día, como siendo obediente al Señor, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad inmediata de Dios para nosotros? Me sé en medio de la voluntad de Dios.
Usted está haciendo lo que Dios lo ha llamado a hacer. En el ministerio en que está es porque sabe que Dios lo puso en ese ministerio. Había amado a los suyos. Versículo 1. Vemos que vamos versículo por versículo haciendo la observación. Había amado a los suyos. ¿Cuál es la interpretación? Jesús amó a sus discípulos. Eso es lo que está diciendo. En aplicación, amas a los que Dios te ha dado. Amas a tu familia, a tus vecinos, a las personas a tu alrededor, a los que estás invirtiendo. Tienes discípulos, estás haciendo discípulos, tienes hijos, hijas, esposa, estás invirtiendo en ellos. Y la tarea número 2, que van a hacer esto mismo con Marcos 2 del 1 al 12.